¿Te imaginas la horrible muerte del rey Felipe II? Dicen que fue devorado vivo. Descubre la verdad detrás de este macabro misterio. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Sabes, la muerte de Felipe II siempre ha estado envuelta en un halo de misterio. Los registros oficiales hablan de una larga enfermedad, pero ¿fue realmente así? Las crónicas de la época, a menudo contradictorias, mencionan fiebres, dolores intensos y una decadencia física acelerada. ¿Una simple enfermedad o algo más siniestro se escondía tras el velo de la corte española? Algunos historiadores apuntan a una posible intoxicación, quizás un complot palaciego. Imagina la intriga, las luchas de poder en la sombra, los silencios cómplices de la nobleza. ¿Quién se beneficiaría de la muerte del rey? ¿Sería posible que la enfermedad fuera solo una fachada para ocultar un crimen de Estado? La falta de autopsia y la poca transparencia que rodeó el fallecimiento alimentan aún más las especulaciones. Piensa en la época, en la falta de tecnología médica avanzada. ¿Cómo se podría determinar con certeza la causa de su muerte? La incertidumbre persiste, dejando espacio para teorías y conjeturas que se han mantenido vivas durante siglos. Piensa en Felipe II, tú. Rey de España, de Portugal, de los Países Bajos. Un imperio inmenso que se extendía por continentes. Un poder casi ilimitado, controlando las riquezas del Nuevo Mundo, decidiendo guerras y alianzas que cambiaban el curso de Europa. Era el monarca más poderoso del mundo, ¿verdad? Su palabra era ley, su firma, un sello inapelable en el destino de millones. Pero ese poder, esa inmensa responsabilidad, ¿qué precio tuvo para él? Imagina la soledad en la cima, la constante presión de las decisiones que afectaban a millones de personas. La intriga en la corte, las conspiraciones, las traiciones. Todo bajo su mirada, todo bajo su control, pero también, todo como una pesada corona que le oprimía. Él dirigía desde el Escorial, su imponente monasterio-palacio, un símbolo de su poder y su religiosidad. Desde allí, firmaba decretos, recibía embajadores, planeaba estrategias militares. Un centro neurálgico del poder mundial, rodeado de consejeros, pero en última instancia, solo él tomaba las decisiones. La carga era enorme, la soledad, abrumadora. Pero piensa en ese imperio, en su grandeza. Tú, viendo las riquezas fluir desde el Nuevo Mundo, llenando las arcas reales. Plata, oro, especias, un flujo constante que alimentaba la poderosa maquinaria de la monarquía española. Imagine barcos cargados hasta la borda, llegando a puertos como Sevilla, cargados con el tesoro de las Américas. Todo ese poder, concentrado en manos de un solo hombre, Felipe II. Un imperio que se extendía por Europa, América, Asia. Un entramado de colonias, territorios, rutas comerciales. Recuerda la influencia española en Italia, en Flandes, en el norte de África. Un poder militar formidable, con ejércitos experimentados y una armada capaz de dominar los mares. Piensa en la expansión del catolicismo, la imposición de la fe en nuevas tierras, la construcción de imponentes catedrales y monasterios. Pero esa grandeza tenía un precio. La administración de un imperio tan vasto era una tarea compleja y costosa. Guerras constantes, rebeliones en los territorios, la necesidad de mantener un ejército permanente y una armada poderosa, todo esto generaba una presión enorme sobre las finanzas reales. Y tú sabes que el poder, a veces, se alimenta de la opresión y la injusticia. Pero esa máquina, tan poderosa, tenía un motor debilitado. Tú, viendo la opulencia de la corte, quizás no te imaginas al rey Felipe II, consumido por una enfermedad silenciosa que lo carcomía desde dentro. Gota, reuma, una salud frágil que contrasta con la imagen imponente del monarca. Un cuerpo que, a pesar de su voluntad férrea, le fallaba una y otra vez, víctima de las innumerables horas de trabajo y de una vida privada marcada por la melancolía. Imagina sus noches, sin descanso, dedicadas a la administración del vasto imperio.
Documentos, cartas, decisiones, un peso inmenso sobre sus hombros que se hacía sentir también en su cuerpo, cada vez más achacoso. Su salud se deterioraba con el paso de los años, convirtiéndose en una carga adicional a las preocupaciones que ya lo agobiaban. La gota le producía terribles dolores, limitando sus movimientos. Él, el Rey Todopoderoso, sometido a los caprichos de su propio cuerpo. Un cuerpo que, a pesar de su avanzada edad, aún tenía que soportar las tensiones de gobernar un imperio en constante expansión. Sus constantes dolores lo obligaban a largas temporadas de reposo, pero su espíritu, su ambición, nunca cesaban. Era un hombre de inquebrantable voluntad, que luchaba contra la debilidad física con la misma determinación con la que dirigía sus ejércitos y sus guerras. Desde hacía tiempo, un malestar difuso había comenzado a apoderarse de él. No era un dolor agudo, sino una sensación constante de fatiga, una debilidad que lo invadía sin razón aparente. Al principio, lo atribuyó al estrés de la gobernación, a la pesada carga de la corona, pero la persistencia de la dolencia empezó a preocuparle. El sueño, antaño reparador, se convertía en un enemigo que lo abandonaba, dejándolo exhausto al amanecer. Luego llegaron los dolores articulares, un dolor sordo e insistente que se extendía por sus extremidades. Se le dificultaba caminar, incluso las tareas más sencillas se convertían en un esfuerzo titánico. Sus médicos de la corte, hombres eminentes en su tiempo, no encontraban una explicación clara a sus males. Se especulaba con diferentes diagnósticos, sin llegar a un consenso definitivo. Para ti, viendo las cosas desde la perspectiva del siglo XXI, la incertidumbre debe ser escalofriante. La gota, la artritis, la sífilis, se barajaban como posibles causas, pero ninguna parecía encajar completamente con la sintomatología. La medicina de aquella época, aunque avanzada para su tiempo, carecía de los conocimientos y herramientas para diagnosticar con precisión las enfermedades que hoy en día nos resultan familiares. Para él, el misterio de su dolencia era una tortura que se sumaba al peso de su corona y sus responsabilidades. Era una enfermedad desconocida, un enigma que acechaba en su interior. Al principio, lo atribuyó al cansancio propio de su edad y responsabilidades. Pero la fatiga se fue intensificando, acompañada de un dolor punzante en las articulaciones, especialmente en los pies y las rodillas. Era la gota, una enfermedad que, con el tiempo, iría minando su salud. Los ataques se volvían cada vez más frecuentes e intensos, dejándolo postrado en cama durante días. Imagínate la frustración de un rey acostumbrado al poder y la acción, ahora limitado por un dolor insoportable. La gota no solo le causaba un dolor físico insoportable, sino que también afectaba su movilidad. Las inflamaciones en sus articulaciones le dificultaban caminar, incluso sentarse con comodidad. Sus desplazamientos, antaño símbolo de su poder, se volvieron limitados y penosos. Cada paso se convertía en un suplicio, una constante lucha contra el dolor. La incapacidad para moverse con libertad le aislaba cada vez más del mundo. Las reuniones de Estado, que antes llenaban sus días, se volvieron escasas. El rey, el hombre que había dirigido el imperio español durante décadas, se veía obligado a delegar sus responsabilidades, algo que le resultaba profundamente doloroso. El peso de la corona, antes una carga soportada con orgullo, ahora se sentía como un yugo insoportable que lo aprisionaba en un cuerpo que le fallaba. Pero el cansancio era solo la punta del iceberg. La artritis comenzó a atacarle con saña, primero con dolores leves, luego con una rigidez creciente en las articulaciones. Imagina al rey, un hombre acostumbrado al poder y a la acción, ahora luchando contra un enemigo invisible que le robaba la movilidad, día tras día. Sus pies, antes ágiles para recorrer palacios y campos de batalla, ahora le pesaban como plomo. Subir las escaleras se convirtió en una tarea hercúlea, cada paso un triunfo agónico sobre el dolor. Las reuniones de Estado, antes un escenario de su poder incontestable, ahora se volvían una tortura.
Debía apoyarse en bastones, en los brazos de sus sirvientes, para mantenerse en pie, una imagen que contrastaba brutalmente con la imagen de fuerza que siempre había proyectado. La artritis le atacaba sin piedad, extendiéndose a sus manos, dificultando la escritura y la firma de documentos. Piensa en la frustración, la impotencia de un monarca acostumbrado a controlar cada detalle de su vasto imperio, ahora limitado por un cuerpo que le fallaba implacablemente. Cada día, la enfermedad le robaba un poco más de su independencia, de su dignidad. Imagina el dolor, un fuego constante que te roía por dentro. No era un dolor que desapareciera con el descanso, sino una presencia ominosa, un compañero inseparable. Cada movimiento, cada respiro, se convertía en una tortura. La cama, que debería haber ofrecido alivio, se transformaba en un tormento. El peso de tu cuerpo, antes insignificante, ahora era una carga aplastante, cada hueso una queja silenciosa. La noche se convertía en una pesadilla interminable, donde el sueño era un lujo inalcanzable. El dolor te mantenía despierto, un enemigo silencioso que te arañaba el alma. Los remedios, las medicinas, solo ofrecían un breve respiro, un instante de olvido antes de que el tormento volviera con renovada fuerza. Era un ciclo infernal, un laberinto de sufrimiento sin salida aparente. Ni siquiera las distracciones de la corte, los asuntos de Estado, podían eclipsar la constante opresión física. Las reuniones, las audiencias, se convertían en un suplicio. Cada firma, cada palabra, era un esfuerzo titánico, un triunfo sobre el dolor. Intentabas mantener la compostura real, pero el dolor se filtraba en cada gesto, en cada mirada. El peso de la corona se unía al peso insoportable de tu propio cuerpo. Ese fuego interno, te decía antes, se extendía ahora a sus piernas. Caminar se convirtió en una tarea titánica, un suplicio que cada día se agravaba. Recuerda las imágenes de un rey, otrora imponente, ahora encorvado, apoyándose con dificultad en un bastón. Sus pasos, antes firmes y seguros, ahora eran lentos, inseguros, casi arrastrando los pies. La dependencia crecía con cada día que pasaba. Necesitaba ayuda para levantarse, para sentarse, incluso para simplemente moverse de una habitación a otra. Imagina la frustración, la impotencia de un hombre acostumbrado al poder, reducido a la condición de un niño indefenso, necesitado constantemente de la asistencia de otros. Sus sirvientes, antes testigos de su majestad, ahora eran sus apoyos constantes. Cada paso, cada movimiento, requería su ayuda. Piensa en la carga que representaba para ellos, el peso de cuidar a un rey en decadencia, un rey que se desvanecía lentamente, no solo físicamente, sino también en su poder. Ya no podía moverse con la libertad de antaño. El trono, símbolo de su poder, se convertía en un lugar cada vez más lejano, inalcanzable. El rey, otrora omnipotente, se veía reducido a un observador, un espectador de su propio reino, incapaz de ejercer su autoridad con la misma fuerza y determinación de antes. Su movilidad menguante reflejaba la disminución de su poder. Imagina su dieta, tú. Un rey con gota, con problemas de movilidad, ¿qué comía Felipe II? Historiadores apuntan a una alimentación quizás demasiado rica para su condición. Platos abundantes, carnes estofadas, pescados, caza. Deliciosos manjares que, sin embargo, lejos de aliviarlo, podrían haber exacerbado sus dolencias. Recuerda que la medicina de la época no entendía de dietas equilibradas. Era una época en la que los excesos eran comunes entre la nobleza. Felipe, obsesionado con el trabajo y la política, probablemente no prestaba la atención necesaria a su propia salud. Las largas jornadas de trabajo, la falta de ejercicio y una dieta poco adecuada para sus dolencias contribuyeron, sin duda, a su deterioro físico. Piensa en ello, un banquete tras otro, sin la moderación que su cuerpo necesitaba. ¿Una alimentación adecuada? Probablemente no.
La falta de comprensión de la relación entre la dieta y la salud, unida a los hábitos alimenticios de la época, contribuyeron a la agonía de Felipe II. Su cuerpo, ya debilitado por la gota y otros males, sufría aún más con cada bocado excesivo. Quizás, una dieta más ligera y controlada hubiera podido mitigar su sufrimiento, aunque, claro está, nunca podremos saberlo con certeza. Piensa en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Imponente, sí, pero también, solitario. Para Felipe II, era su hogar, su prisión dorada. Imagínate sus días transcurriendo entre sus muros, lejos del bullicio de la corte, alejado de la vida social. Un rey poderoso, sí, pero también tremendamente aislado. Las largas galerías, los interminables pasillos, un laberinto de piedra que reflejaba, quizás, la complejidad de su propia mente. La grandeza del Escorial se convertía en una jaula para él, un símbolo de su poder y, a la vez, de su profunda soledad. ¿Te imaginas la pesadez del silencio en esos espacios? Su salud, ya deteriorada, agravaba aún más ese sentimiento de aislamiento. La gota, el reuma, limitaban sus movimientos, confundiéndolo aún más en ese inmenso palacio. Cada paso, cada movimiento, se convertía en una lucha contra su propio cuerpo y contra la soledad que lo rodeaba. El lujo del Escorial no podía compensar la ausencia de compañía significativa, el vacío emocional que carcomía su alma. Rodeado de sirvientes, de cortesanos, pero profundamente solo. Un rey poderoso, sí, pero un hombre profundamente infeliz y aislado en su propio reino de piedra. Desde esas paredes de piedra, la enfermedad acechaba. Imagina a Felipe II, debilitado, sufriendo dolores inexplicables. En esa época, la medicina era un misterio, una mezcla de supersticiones y prácticas que hoy nos parecen crueles. La solución más común para cualquier dolencia, sangrías. ¿Te imaginas las agujas, la sangre fluyendo, un ritual aterrador para aliviar lo que sea que le aquejaba? Además de las sangrías, existían remedios populares, extraños ungüentos y brebajes a base de hierbas, minerales y, bueno, quién sabe qué más. Se creía que algunas piedras o amuletos poseían propiedades curativas. Piensa en jarabes densos y oscuros, en extraños polvos, todo un arsenal de tratamientos que, en lugar de curar, posiblemente empeoraban su estado. Recuerda que la gota, esa enfermedad que le atormentaba, era incurable en aquella época. Las sangrías, lejos de aliviar el dolor, probablemente debilitaban aún más su organismo, ya de por sí afectado por la artritis y la gota. Cada tratamiento, cada sangría, era una apuesta arriesgada, una lucha contra la muerte en la que la ciencia era solo una herramienta rudimentaria. Recuerda que la gota no solo era un dolor físico, sino que también carcomía su mente. Imagina a Felipe, antes un hombre de férrea voluntad, ahora presa de la frustración. Sus decisiones, antes tomadas con una calculada frialdad, ahora se veían entorpecidas por el dolor constante. La gota, insidiosa, le robó la energía, la claridad mental que le caracterizaba. La enfermedad comenzó a afectar su capacidad de concentración y su paciencia se desgastó. Sus consejeros, acostumbrados a su implacable eficiencia, comenzaron a notar el cambio. Las audiencias, antes largas y meticulosas, se volvían cada vez más cortas e imprecisas. La gota, con su cruel garra, estaba erosionando su poder, no solo físico, sino también político. Sus ataques de dolor se volvían más frecuentes, dejándolo exhausto y con la mente nublada. Las decisiones importantes, que antes tomaba con minuciosidad, ahora se tomaban con más precipitación. La gota, en su implacable avance, transformó al monarca. Su carácter, una vez conocido por su severidad y control, ahora mostraba visos de irritabilidad y frustración. La enfermedad, como una sombra, se cernía sobre cada una de sus acciones, influyendo en sus juicios y decisiones. Piensa en cómo la intensidad del dolor podía afectar incluso a su capacidad de discernir entre lo justo y lo conveniente. La imagen del Rey Todopoderoso se desvanecía,
reemplazada por un hombre roto por la enfermedad. Recuerda cómo te conté que la gota lo consumía, ¿verdad? Pues esa enfermedad física solo era una manifestación más de una profunda melancolía que lo habitaba. Imagina a Felipe II, rey de un imperio inmenso, pero preso de una tristeza constante, una sombra que lo perseguía incluso en los momentos de aparente triunfo. Su rostro, en ocasiones, reflejaba una profunda soledad, un vacío que ni todo el poder del mundo podía llenar. Esa melancolía no era una simple tristeza pasajera. Era un estado de ánimo persistente, una sombra oscura que teñía sus pensamientos y acciones. Pensaba en la muerte con frecuencia, no como un evento lejano, sino como una compañera inseparable, una presencia constante que lo acechaba en cada rincón de su palacio, en cada decisión que tomaba. Su religiosidad, tan intensa y ferviente, también estaba teñida por esta melancolía. No se trataba de una fe alegre y esperanzadora, sino de una búsqueda constante de la redención, una lucha contra la culpa y el peso de sus responsabilidades, una lucha que solo parecía profundizar su tristeza. Era un rey que buscaba la paz en la oración, pero que encontraba solo la quietud de la desesperación. Pero la gota y la melancolía no eran las únicas sombras que acechaban a Felipe II. Su profunda religiosidad, que lo impulsaba a construir monasterios y financiar misiones, también jugaba un papel crucial en su frágil estado mental. Imagina la enorme presión que sentía, el peso de la corona, la responsabilidad de un imperio vasto y complejo, y la constante búsqueda de la gracia divina, una lucha interna que lo consumía. La culpa y el remordimiento, dos compañeros inseparables en su vida, lo atormentaban constantemente. Cada decisión política, cada guerra, cada ejecución, se convertían en un peso sobre su conciencia, una carga que la religión, en lugar de aliviar, parecía exacerbar. Él buscaba la salvación en la piedad, pero ¿acaso la encontraba, o la búsqueda misma lo hundía aún más en la desesperación? Su obsesión por la pureza doctrinal y la ortodoxia religiosa lo llevó a tomar decisiones drásticas, como la persecución de los moriscos o la Inquisición. Estas acciones, justificadas por su fe, generaban más culpa y angustia en su interior, creando un círculo vicioso de religiosidad extrema y sufrimiento personal. ¿Era su fervor una fuente de consuelo o un motor de su propia destrucción? Pero la fe no era suficiente para calmar la tormenta interna de Felipe. El peso de la corona, la constante lucha contra enemigos visibles e invisibles, la presión de mantener el imperio unido, todo ello lo consumía. Imagina la responsabilidad, gobernar un vasto imperio, lidiar con guerras interminables, tomar decisiones que afectaban a millones de vidas. Esa carga era inmensa, una losa que se asentaba sobre sus hombros cada día. La soledad era su constante compañera. Rodeado de cortesanos, de consejeros, de familiares, se sentía terriblemente solo. La distancia entre él y los demás, incluso sus seres queridos, era un abismo insalvable. La presión de mantener una imagen de rey todopoderoso, inquebrantable, le impedía mostrar su verdadera fragilidad, acentuando su aislamiento. Las intrigas palaciegas, las traiciones, las conspiraciones, eran un pan nuestro de cada día. Constantemente debía estar alerta, desconfiando incluso de sus allegados. Cada decisión, cada nombramiento, cada palabra pronunciada, podía tener consecuencias imprevistas, devastadoras. La paranoia se apoderaba de él, alimentando sus miedos y sus dudas. ¿Podría confiar realmente en alguien? El peso de la corona lo oprimía, lo sofocaba. No era solo una joya, un símbolo de poder, era una carga aplastante, una responsabilidad que lo consumía por dentro. La inmensidad de su imperio, la complejidad de sus problemas, la constante necesidad de tomar decisiones difíciles, todo ello lo empujaba al límite de sus fuerzas, a un punto de quiebre del que quizá nunca pudo regresar. Todo ese peso se sentía aún más agudo con la guerra contra Inglaterra. Tú sabes, la Armada Invencible, esa ambiciosa flota que prometía la conquista, se había hundido, dejando a Felipe con una derrota humillante y un vacío en su orgullo. El coste económico,
la pérdida de vidas, todo eso se reflejaba en sus ojos, en cada arruga de su rostro cansado. La presión de mantener el control sobre un imperio tan vasto, mientras lidiaba con una potencia rival como Inglaterra, era una carga inmensa. La guerra no era solo una cuestión militar, era una lucha ideológica, una batalla entre dos visiones del mundo. El choque entre el catolicismo español y el protestantismo inglés se reflejaba en cada batalla naval, en cada escaramuza en tierra. Esa guerra constante fue erosionando su salud, convirtiendo sus días en una lucha contra el dolor físico y la angustia mental. Para ti, puede parecer un conflicto lejano, pero imagina la presión constante, la incertidumbre del futuro del imperio, la responsabilidad de millones de súbditos sobre sus hombros. Cada derrota, cada pérdida, se convertía en un clavo más en su ataúd. La guerra con Inglaterra no era simplemente un conflicto exterior, era un reflejo de sus propias batallas internas, una lucha que lo consumía lentamente. Pero la derrota de la Armada no era ni de lejos el único dolor de cabeza para Felipe. Los Países Bajos, ricos y estratégicos, ardían en una rebelión que se resistía a apagarse. Imagina a Felipe, sentado en su escritorio, rodeado de mapas que muestran la extensión de la insurrección, el rojo de la guerra manchando la opulencia de sus dominios. La rebelión holandesa, liderada por Guillermo de Orange, era una herida abierta en su orgullo y en sus arcas reales. La lucha era larga y sangrienta. Año tras año, Felipe enviaba ejércitos a sofocar la revuelta, gastando fortunas en hombres y armas. Cada victoria era efímera, cada derrota lo acercaba más a la ruina. Tú podrías casi sentir el peso de esa guerra constante, la presión implacable sobre sus hombros, el agobio de un conflicto sin fin que drenaba sus recursos y su moral. La resistencia holandesa era feroz, alimentada por la fe calvinista y el deseo de independencia. Felipe, un hombre profundamente católico, veía esta rebelión no solo como una amenaza política, sino como una herejía que debía ser erradicada. Esa cruzada religiosa, sin embargo, le costaba caro. El costo humano, económico y político de mantener la guerra en los Países Bajos era una carga abrumadora. Hiento, rodeado de mapas y noticias desoladoras. La derrota de la Armada Invencible, ese orgullo de la corona española, resonaba como un golpe sordo en sus oídos. Recuerda la imagen, cientos de barcos, la flor innata de la Marina española, navegando hacia Inglaterra, con la misión de aplastar a la reina Isabel I. Un ejército flotante, un símbolo de poder, que se convirtió en un desastre. Tormentas feroces, la hábil estrategia inglesa, la superioridad naval del enemigo, todo contribuyó a la debacle. Imagina el horror en el mar, el fuego, el caos, la muerte. Los barcos españoles, orgullosos galeones, se hundían o eran capturados, dejando tras de sí un rastro de muerte y humillación. Para Felipe, la derrota fue más que una simple pérdida militar. Fue un golpe a su ego, a su visión del mundo, a su poder. La invencibilidad de España, esa idea que había sostenido su reinado, se había derrumbado. El prestigio de la monarquía se vio profundamente afectado, debilitando su posición en Europa y abriendo las puertas a nuevos desafíos. El fracaso de la Armada Invencible marcó un antes y un después en el reinado de Felipe II, un punto de inflexión que proyectó una larga sombra sobre sus últimos años. La derrota había dejado un vacío más allá de lo militar. Tú, Felipe, sentías la presión de la sucesión. Tu salud, siempre delicada, se había deteriorado aún más con las malas noticias. La preocupación por quien te sucedería en el trono era una carga inmensa, un peso que se sumaba a la tristeza por la Armada. ¿Su hijo mayor, Carlos? ¿O quizás uno de tus otros vástagos? La decisión, un juego de ajedrez con consecuencias monumentales para España. Cada heredero presentaba sus propios desafíos. Carlos, el heredero aparente, era un hombre de carácter fuerte, pero su salud también era frágil. La corte bullía con rumores, intrigas y apuestas silenciosas sobre quién sería el próximo rey. Tú,
Felipe, te veías obligado a evaluar no solo la salud y el carácter de tus hijos, sino también las alianzas políticas y las posibles reacciones de otras potencias europeas ante un cambio de monarca. La sucesión al trono no era solo una cuestión familiar, era un asunto de Estado de la mayor importancia. El futuro de España, su poderío y su influencia en Europa, dependían de tu decisión. Cada candidato tenía sus partidarios y sus detractores, y las apuestas eran altas. La estabilidad del reino, y con ella el futuro de todo tu imperio, pende de un hilo. Tu decisión marcará el destino de España para décadas venideras. Esa preocupación por tu salud se extendía a tu descendencia, a tus hijos, herederos de un imperio que se tambaleaba. Felipe, tu primogénito, era el futuro rey, pero su salud era tan incierta como la del propio reino. Su carácter, dicen, era tan débil como su físico, dejando a muchos con dudas sobre su capacidad para gobernar. ¿Podría soportar la pesada corona que estaba destinada a llevar? Luego estaba Isabel Clara Eugenia, tu hija, una mujer inteligente y capaz, pero, ¿una reina? La sociedad de la época no estaba preparada para una mujer gobernando España. Su matrimonio con el archiduque Alberto de Austria fue una solución política, pero sería suficiente para asegurar la estabilidad del reino, una estabilidad que ya parecía un sueño lejano. Y finalmente, Fernando, tu hijo menor. Un niño aún, ajeno a la pesada carga que le esperaba. Su futuro, como el de todo el imperio, se cernía incierto, envuelto en una neblina de guerras, intrigas y enfermedades. Tu propia salud, tan precaria, parecía reflejar la fragilidad de tu legado, de la propia España. ¿Qué futuro les aguardaba a tus hijos, a tu reino? Pero su salud, esa misma salud que te preocupaba tanto, comenzó a deteriorarse rápidamente. Los susurros en la corte, inicialmente apenas un murmullo, se convirtieron en un torrente de especulaciones. ¿Era una enfermedad natural, una agonía lenta que consumía su cuerpo? ¿O se trataba de algo más siniestro, algo que se escondía tras la fachada de una dolencia común? Las habladurías se extendían como la pólvora. Algunos hablaban de un envenenamiento, un complot urdido en las sombras por enemigos que ansiaban el poder. Se mencionaban nombres, intrigas palaciegas y rivalidades entre nobles. Tú, en medio de todo este caos, escuchabas con incredulidad, mientras la salud de tu hijo se desmoronaba. Otros, sin embargo, atribuían su decaimiento a una enfermedad prolongada, a la suma de años de estrés y preocupaciones que habían minado su salud. La gota, la artritis, la depresión. Una constelación de males que, combinados, podían explicar su sufrimiento. La verdad, como siempre en la corte, permanecía oculta tras una cortina de rumores y sospechas. La versión oficial, cuidadosamente elaborada por la corte, apuntaba a una muerte natural. Se hablaba de una larga enfermedad, de un declive gradual que, finalmente, había culminado con el fin de su reinado. Se minimizaron las especulaciones sobre envenenamiento o intrigas palaciegas, presentando una imagen de un rey cansado, agotado por el peso de la corona y los años de gobierno. Los médicos de la corte, hombres de confianza del rey, emitieron un comunicado oficial detallando una larga lista de dolencias, gota, artritis, problemas respiratorios. Una constelación de males que, según ellos, habían debilitado progresivamente al monarca hasta llevarlo a la muerte. Se omitieron detalles escabrosos o contradictorios, creando un relato limpio y conciso. Se enfatizó la profunda fe del rey, su resignación ante la voluntad divina y su tranquila partida. Se pintó una imagen de un monarca piadoso, preparado para la muerte y aceptado su destino con serenidad. Era la narrativa que la corte quería difundir, una imagen que buscaba sofocar los rumores y mantener la estabilidad del reino. ¿Pero qué dicen realmente los documentos de la época? La versión oficial, esa muerte tranquila, se tambalea al analizar las cartas y crónicas de la época. Algunos testimonios, aunque escasos y a menudo contradictorios, hablan de una enfermedad más rápida y violenta de lo que se dejó entrever.
Se mencionan fiebres intensas, dolores agudos y un declive físico mucho más pronunciado de lo que la versión oficial nos quiere hacer creer. ¿Intentaban ocultar algo? Los informes médicos, si es que existieron, se han perdido o permanecen ocultos. La falta de documentación médica detallada alimenta las teorías conspirativas. Algunos historiadores, basándose en las descripciones de los síntomas y la rapidez de su muerte, plantean la posibilidad de una intoxicación o incluso un envenenamiento. Recuerda, las intrigas palaciegas eran moneda corriente en aquella época. La ambigüedad de las fuentes, la falta de pruebas concluyentes y la manipulación de la información por parte de la corte dificultan enormemente cualquier conclusión definitiva. Lo que sí queda claro es que la versión oficial no cuenta toda la historia. La muerte de Felipe II, aparentemente natural, esconde un misterio que persiste hasta nuestros días, alimentando las especulaciones y el debate histórico. ¿Qué pasó realmente? Pero, ¿qué pasa cuando esas cartas y crónicas no coinciden? Te encuentras con relatos contradictorios, como si la historia misma estuviera jugando al escondite. Unos hablan de una enfermedad que lo consumió lentamente, una agonía prolongada que lo fue debilitando poco a poco, dejándolo al borde de la muerte durante meses. Otros, sin embargo, susurran una historia diferente, mucho más oscura y abrupta. Algunos cronistas describen un declive gradual, un rey cada vez más débil, presa de fiebres y dolores. Otros, en cambio, apuntan a una muerte repentina, casi fulminante, como si una fuerza invisible lo hubiera arrebatado en un instante. Esas discrepancias, esos testimonios dispares, alimentan la duda, la incertidumbre, y nos hacen preguntarnos, ¿qué es lo que realmente sucedió? La falta de claridad en las fuentes históricas nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fueron los cronistas influenciados por la propaganda de la corte? ¿Intentaron ocultar la verdad para proteger la imagen del monarca? ¿O simplemente, la memoria histórica se fue distorsionando con el paso del tiempo, creando diferentes versiones de la misma tragedia real? Pero volvamos a Felipe II. Las crónicas, a pesar de sus discrepancias, pintan un cuadro de sufrimiento creciente. Empezó con dolores agudos en las piernas, una gota que se resistía a cualquier tratamiento. Imagínate, tú, el dolor constante, la incapacidad para moverse con soltura, para ejercer el poder con la misma firmeza de siempre. Un rey, postrado por una enfermedad que le robaba la fuerza. Luego, la gota se extendió. El dolor se hizo más intenso, se propagó a otras articulaciones. La inflamación, la rigidez. A eso se sumaron problemas digestivos, un malestar constante que le quitaba el apetito y lo debilitaba aún más. Piensa en la impotencia de un hombre acostumbrado al control, ahora a merced de un cuerpo que le falla. Finalmente, aparecieron fiebres altas, constantes, que lo dejaban exhausto, debilitando su ya frágil estado. La combinación de la gota, los problemas digestivos y la fiebre creó una espiral descendente, una tormenta perfecta de dolencias que lo fueron consumiendo poco a poco. ¿Te imaginas la desesperación de los médicos reales ante un rey tan poderoso, reducido a una sombra de sí mismo? El 13 de septiembre de 1598, el dolor se hizo insoportable. ¿Te imaginas a Felipe, rey de un imperio que abarcaba medio mundo, reducido a una cama, la grandeza de su reino opacada por la agonía que lo consumía? Sus piernas, antes símbolos de poder, ahora le negaban la movilidad, la gota le había ganado la batalla. La corte, expectante, se congregaba a su alrededor, una mezcla de luto anticipado y especulación sobre el futuro. Recuerda que era un hombre profundamente religioso. Ese día, la fe se convirtió en su único consuelo. Los sacerdotes oficiaron los últimos sacramentos, sus voces resonando en la habitación, mezclándose con los susurros de los presentes y el jadeo del rey moribundo. La muerte, inevitable, parecía cernirse sobre él como una sombra. Con el sol poniente pintando el cielo con tonos fúnebres, Felipe II exhaló su último aliento.
Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación, roto solo por los sollozos reprimidos de sus allegados. El rey, el monarca absoluto, había sucumbido ante la implacable fuerza de la muerte, dejando atrás un legado complejo y un imperio en la incertidumbre. Devoraba por dentro. ¿Cuánto duró ese suplicio? Las crónicas hablan de días, semanas, incluso meses de agonía. Imagina el peso de la corona sobre su cabeza, no solo una corona de oro, sino el peso de un imperio entero que se tambaleaba con él. Su cuerpo, otrora robusto, se debilitaba día a día, víctima de una gota que se convertía en una pesadilla. La gota, esa enfermedad que aparentemente le había dado tregua en años anteriores, ahora se ensañaba sin piedad. Recuerda que las medicinas de la época eran rudimentarias, a base de hierbas y remedios que hoy nos parecen ineficaces, quizá incluso dañinos. Él, el rey, sometido a los mismos tratamientos que cualquier campesino, impotente ante el avance inexorable de la enfermedad. Día tras día, la intensidad del dolor fluctuaba. Unos momentos de relativa calma, seguidos de oleadas de sufrimiento que lo doblaban, lo dejaban exhausto, al borde del colapso. Piensa en la frustración de un hombre acostumbrado al poder, reducido a la impotencia ante su propia fragilidad. Un rey que se enfrentaba a una batalla que no podía ganar, una lucha contra su propio cuerpo. Y así, tras días, semanas, quizás meses de un sufrimiento inimaginable, el rey Felipe II dejó este mundo. Su muerte, un secreto a voces en la corte, se convirtió en una realidad que obligó a la maquinaria de Estado a ponerse en marcha. ¿Cómo se despediría España de su monarca? Con un funeral de Estado, por supuesto, un espectáculo de pompa y dolor que reflejara el poder y la grandeza, incluso en la muerte, del rey. Imagina la escena, el féretro de ébano, ricamente decorado, transportado sobre los hombros de hombres vestidos de luto. El peso de la corona, ahora ausente de su cabeza, parecía trasladarse a la pesada urna que lo contenía. El sonido de los lamentos, las oraciones en latín, el crujir de los pasos sobre el adoquín, una sinfonía de dolor que resonaba por toda la ciudad. El recorrido hasta el monasterio de El Escorial, lugar de descanso final de Felipe II, debió ser un espectáculo impresionante. Miles de personas se congregaron para presenciar el último adiós a su rey, un mar de rostros cubiertos por el luto, acompañando el lento y solemne cortejo fúnebre. La magnitud del evento, la tristeza palpable en el ambiente, todo contribuyó a crear una atmósfera de inmensa melancolía. La maquinaria de la corte española se puso en marcha para ocultar la verdadera causa de su muerte, pero la imagen de un rey consumido por la enfermedad y el dolor ya estaba grabada en la mente de muchos. Tú te preguntas, ¿cuál fue su legado? Un legado complejo, marcado por la ambición, la religiosidad y una férrea voluntad de poder que moldeó la España del siglo XVI. Un imperio en expansión, pero también una nación enfrentada a una profunda crisis interna. Su reinado se caracterizó por una política exterior agresiva, enfrentamientos con Inglaterra y la consolidación de un imperio global que abarcaba desde América hasta las Filipinas. Pero estas conquistas tuvieron un alto coste. Las guerras, la inflación y las tensiones internas dejaron a España exhausta al final de su reinado. Fue un gobernante capaz de grandes logros, pero también de crueles decisiones que marcaron el destino de millones. Para muchos, Felipe II fue un símbolo de la Contrarreforma, un defensor acérrimo del catolicismo. Sin embargo, su intransigencia religiosa también generó conflictos internos y persecuciones que dejaron una profunda huella en la sociedad española. Él, un hombre de profunda fe, pero también de férrea voluntad, dejó una herencia compleja y controvertida que sigue dando que hablar hasta hoy. ¿Un tirano o un visionario? Tú decides. Pero, ¿qué hay de verdad en esa imagen de muerte horrible? Las crónicas de la época pintan un cuadro dramático, sí, pero ¿hasta qué punto es fiel a la realidad? Se habla de un rey consumido por la enfermedad, debilitado y sufriente, pero la exageración, la necesidad de alimentar el morbo y la leyenda, a menudo distorsiona los hechos.
Recuerda que la información era controlada estrictamente y la versión oficial, aunque maquillada, buscaba mantener el orden y la imagen del monarca. La realidad es que Felipe II sufrió durante años de gota, reumatismo y otras dolencias propias de su edad y estilo de vida. Su salud se deterioró progresivamente, sí, pero hablar de una muerte espantosa, de una agonía prolongada y grotesca, quizás sea una exageración. Las descripciones posteriores, pasadas por el filtro del tiempo y la leyenda, pueden haber amplificado el sufrimiento del monarca, creando un mito que se ha perpetuado hasta nuestros días. Es importante separar la realidad histórica de la leyenda negra que suele rodear a personajes tan influyentes como Felipe II. Tú mismo puedes investigar las fuentes primarias y compararlas con las versiones posteriores para formar tu propia opinión. ¿Fue su muerte horrible? Quizás no tanto como lo pintan las historias más sensacionalistas. Lo que sí es cierto es que el rey murió, y su legado, con sus luces y sombras, sigue siendo objeto de debate y estudio. Entonces, ¿qué nos dicen realmente las crónicas? Hablan de un rey enfermo, sí, pero la imagen de un hombre devorado por la enfermedad hasta la muerte, eso es exagerado. Muchos relatos se basan en rumores y exageraciones, propagadas por la corte misma y por enemigos políticos. La verdad es que Felipe II sufrió de gota, reuma y posiblemente, artritis, enfermedades comunes en la época, que le causaron dolor y limitaciones, pero no una muerte tan espectacular. Se insiste mucho en las llagas y úlceras, pero hay que entender el contexto. La medicina de la época era rudimentaria. Una simple infección podía agravarse rápidamente, y las descripciones podrían exagerar la gravedad de las heridas. Recuerda que la información se transmitía de forma oral, añadiéndose detalles con cada repetición. No podemos tomar al pie de la letra todo lo que leemos. En resumen, la imagen de un Felipe II devorado vivo es una exageración romántica. La realidad fue probablemente una muerte lenta y dolorosa, sí, pero causada por enfermedades comunes de la época y agravada por la falta de tratamientos médicos eficaces. Las descripciones, por lo tanto, deben ser analizadas con cautela, separando los hechos de la leyenda que se fue construyendo alrededor de su final. Pero, ¿era su muerte tan excepcional? Si comparamos la agonía de Felipe II con la de otros monarcas de la época, veremos que la enfermedad crónica, la decadencia física y la muerte lenta eran, lamentablemente, bastante comunes. Piensa en la corte francesa, por ejemplo, donde la consanguinidad y las enfermedades infecciosas cobraban un alto precio. Muchos reyes y reinas morían jóvenes, a menudo víctimas de la tuberculosis o de fiebres que diezmaban a la población. Incluso en España, la vida de los reyes no estaba exenta de enfermedades y muertes prematuras. Recuerda que las condiciones sanitarias eran precarias y las epidemias devastadoras. La información sobre las muertes reales era, a menudo, escueta o incluso manipulada por razones políticas. Por eso, desentrañar la verdad sobre el fin de cada reinado es una tarea compleja. Así que, aunque las crónicas pintan un cuadro dramático de la muerte de Felipe II, no debemos olvidar el contexto histórico. Su sufrimiento, aunque real, no era tan único como algunos relatos lo presentan. Muchas muertes reales de la época fueron igualmente largas, dolorosas y marcadas por la incertidumbre ante las enfermedades que asolaban Europa. Pero, ¿qué imagen nos queda de Felipe II? Tú mismo podrías pensar en un monarca austero, obsesionado con el poder y la religión, un hombre alejado de los placeres mundanos. Esa imagen, construida a lo largo de los siglos, es solo una parte de la verdad. Su reinado, largo y complejo, estuvo marcado por victorias militares, pero también por guerras interminables que agotaron la economía española. Él mismo, víctima de su propia rigidez, se convirtió en un símbolo de la grandeza y la decadencia de su época. Fue un gran impulsor del arte y la cultura, patrocinando a grandes artistas de su tiempo. Sin embargo, su implacable búsqueda de la ortodoxia religiosa provocó la represión y la Inquisición, dejando una mancha oscura en su legado.
Fue un rey profundamente religioso, pero también un político astuto y calculador, capaz de tejer intrincadas alianzas y de jugar con maestría el tablero geopolítico de Europa. Su reinado extendió la influencia española por todo el mundo, pero también sembró las semillas de su posterior declive. Para ti, ¿fue un gran rey o un gobernante despiadado? La respuesta, como la propia historia, es compleja y llena de matices. No es una historia simple de héroes y villanos, sino una compleja narración de un hombre, un rey, que dejó una profunda huella en el curso de la historia de España y Europa. Su legado sigue siendo objeto de debate y análisis hasta nuestros días. Pero su muerte, tan inesperada como la de un rey poderoso, no fue un simple evento. Para ti, quizás parezca un hecho del pasado, pero en Europa, la desaparición de Felipe II provocó un terremoto político. Piensa en la compleja red de alianzas y conflictos que él mantenía a raya con su férrea mano. Su fallecimiento abrió un vacío de poder que nadie esperaba llenar con la misma eficacia. De repente, las potencias europeas se encontraron con una España debilitada, sin un líder tan experimentado. Inglaterra, Francia, los Países Bajos, todos observaron con atención, calculando sus movimientos. Las ambiciones contenidas durante el reinado de Felipe ahora salían a la luz, como un volcán a punto de entrar en erupción. ¿Quién se atrevería a desafiar a la corona española ahora? La sucesión al trono, naturalmente, se convirtió en un punto crucial. El heredero, Felipe III, era un joven sin la experiencia política de su padre. Esto generó incertidumbre, una oportunidad para que los enemigos de España aprovecharan la situación y trataran de arrebatarle territorios o influencias. La estabilidad europea, tan precariamente lograda, se tambaleaba. La muerte de Felipe II marcó, pues, un antes y un después en la política europea. Su larga sombra se extendió más allá de su propia vida, influyendo en el equilibrio de poder durante décadas. Para ti, comprender este impacto es clave para entender la historia posterior de Europa. El fin de una era, el comienzo de otra llena de inestabilidad e intrigas. Imagina la inmensa maquinaria del Imperio Español, un engranaje complejo de territorios, colonias y alianzas, deteniéndose repentinamente. La muerte de Felipe II fue un golpe devastador. Su ausencia dejó un vacío de poder que nadie podía llenar inmediatamente. El inmenso peso de la corona recaía ahora sobre los hombros de su hijo, Felipe III, un joven sin la experiencia ni la firmeza de su padre. De repente, las guerras en curso, las negociaciones diplomáticas y la administración de un imperio vasto y complejo se vieron afectadas. La sucesión al trono, aunque aparentemente establecida, generó incertidumbre entre la nobleza española y las potencias europeas. ¿Podría Felipe III mantener el control sobre tan vasto imperio? La duda se extendía como una sombra oscura. En las colonias americanas, la noticia de la muerte del rey llegó con un retraso inevitable, pero con un impacto similar. La administración colonial, acostumbrada a la mano firme de Felipe II, se vio sumida en una espera expectante. Las estructuras de poder, ya tensas por las diferencias entre peninsulares y criollos, se vieron amenazadas por la incertidumbre del momento. El vacío de poder, aunque temporal, abrió una puerta a las tensiones internas y a las ambiciones de otros reinos europeos. La muerte de Felipe II no solo marcó el fin de una era para España, sino que también desencadenó una serie de eventos que repercutieron profundamente en el destino del Imperio español, un imperio que, a pesar de su grandeza, se encontraba ahora en un momento crucial de su historia. Así que, ¿qué pasó realmente con Felipe II? La versión oficial habla de una muerte lenta, consumida por la gota y la artritis. Pero tú y yo sabemos que las cortes reales están llenas de secretos, ¿verdad? Las teorías conspirativas abundan, desde envenenamiento hasta enfermedades ocultas. Nunca sabremos con certeza la verdad completa, pero la incertidumbre es parte de la fascinación que rodea su final. Su muerte, sin embargo, no fue un simple desvanecimiento en la oscuridad.
Fue un terremoto político. La inestabilidad posterior a su fallecimiento dejó al descubierto las grietas del imperio, un imperio que él mismo había forjado con tanto esfuerzo. Sus herederos, cargados con la pesada herencia de un imperio inmenso y agotado, se enfrentaron a desafíos que se habían incubado durante su largo reinado. El misterio que rodea su muerte, en última instancia, refleja la complejidad del hombre mismo. Fue un rey poderoso, un constructor de imperios, pero también un hombre profundamente humano, con sus propias debilidades y secretos. Su legado, como su muerte, sigue siendo un tema de debate y especulación. Y esa incertidumbre, quizás, sea su mayor misterio. Pero, ¿fue realmente envenenado? Esa es una pregunta que ha perseguido a los historiadores durante siglos. Algunos apuntan a intrigas palaciegas, a enemigos poderosos que buscaban deshacerse del monarca. Se habla de venenos lentos, que imitaban los síntomas de la gota, haciendo imposible determinar la verdadera causa de su muerte. Recuerda, la medicina de la época era rudimentaria, y un diagnóstico preciso era una tarea casi imposible. ¿Y qué hay de la conspiración? Las teorías conspirativas sobre su muerte abundan. Algunos incluso sugieren que fue asesinado por su propia familia, cansada de su reinado o motivada por cuestiones de poder. Imagina la tensión, las alianzas secretas, las traiciones palaciegas. Todo eso envuelve la misteriosa muerte de Felipe II, alimentando las especulaciones durante siglos. Otra pregunta frecuente es sobre la rapidez de su deterioro físico. Si la gota y la artritis fueron las causas oficiales, ¿por qué su declive fue tan acelerado en sus últimos meses? Algunos argumentan que la enfermedad se agravó rápidamente, mientras que otros sospechan de algo más siniestro detrás de este repentino empeoramiento de su salud. ¿Enfermedad o algo más? Finalmente, ¿por qué tanta discreción en torno a su muerte? La falta de detalles precisos en los registros oficiales ha alimentado las teorías conspirativas. ¿Intentaron ocultar algo? ¿Quería la corte proteger su imagen? La falta de transparencia solo añade más misterio a la ya de por sí enigmática muerte del rey Felipe II. ¿Qué secretos se esconden tras la cortina de la historia? Para entender la verdad detrás de la muerte de Felipe II, he revisado numerosas fuentes. Empecé por las crónicas contemporáneas, esos registros escritos casi al mismo tiempo que ocurrieron los hechos. Imagina leer los relatos de testigos presenciales, las cartas intercambiadas entre cortesanos, los documentos oficiales del reino. Son piezas clave, aunque a veces subjetivas, llenas de las opiniones y los intereses de quienes las escribieron. Luego, me sumergí en los trabajos de los historiadores modernos. Libros, artículos académicos, tesis doctorales. Analizar sus interpretaciones, sus debates, sus diferentes perspectivas sobre las mismas fuentes primarias. Cada historiador te ofrece una pieza más del rompecabezas, aunque a veces las piezas no encajan perfectamente. Obras como Felipe II. Una biografía, de Jeffrey Parker, o estudios específicos sobre la medicina de la época, me han aportado datos cruciales sobre el contexto histórico y las enfermedades que existían entonces. Recuerda que la medicina del siglo XVI era muy diferente a la nuestra, y eso influye en cómo interpretamos los síntomas y la causa de la muerte del rey. Así que, la información que te presento no surge de la nada. Es el resultado de un proceso de investigación basado en fuentes primarias y secundarias, contrastadas y analizadas con el rigor histórico necesario. Es importante recordar que la historia es una construcción, una interpretación basada en las evidencias disponibles, y que siempre hay lugar para nuevas investigaciones y diferentes puntos de vista. Espero que te haya resultado interesante. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. ¿Qué opinas sobre el final del reinado de Felipe II? Déjame tu comentario.